Mira, en realidad el problema con la vacuna Sputnik es de que no tenemos los datos de su fase 3. O sea, si uno ve lo que pasó con la vacuna Pfizer, con la vacuna de AstraZeneca, incluso con la vacuna de Moderna, que todavía no está ni va a estar pronto aquí en México, lo que se tiene es de que están los documentos de la FDA y los documentos de la Agencia Europea del Medicamento y de algunos otros países, donde se nos explica absolutamente todo sobre cómo se probaron estas vacunas. Entonces uno puede establecer la relación beneficio-riesgo. Con la Sputnik se publicaron los resultados de fase 2 en la revista Lancet ya hace varias semanas, pero lo de fase 3 todavía no se ha publicado, entonces no sabemos realmente a qué atenernos. Entonces sí preocupa esto de que ya se haya hecho una negociación y que COFEPRIS la vaya a aprobar. COFEPRIS sin duda tiene la capacidad para poderlo hacer, pero necesitan transparentar los datos, nos tienen que decir cuáles son los resultados que presentaron los rusos y cómo fue que COFEPRIS realizó su evaluación y eventualmente la aprobación que llevó a la decisión. Estos datos no están y esto sí nos preocupa mucho. Es decir, todavía no hay la literatura suficiente para avalarlas médicamente. Son sin duda la CanSino y la Sputnik las menos costosas. La más cara es la vacuna de Moderna, de la cual todavía no se ha mencionado que pueda llegar a México. Estábamos viendo literatura y decía que cada dosis tiene un costo muy elevado, 31 euros por dosis, lo cual resulta altamente costoso. E incluso hubo una senadora del partido que está afiliada al Partido Acción Nacional, Lili Telles, quien dijo: México, el gobierno está comprando la vacuna Sputnik porque es más barata. Bueno, no es una cuestión de barato o caro realmente, creo que es una cuestión de ignorancia de la senadora. O sea, las compras de estas vacunas no se están haciendo como las compras de medicamentos con licitaciones, etcétera. De hecho, hay un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama COVAX, hay también una fundación que se llama Gavi, que tienen como misión el que haya un acceso igualitario a las vacunas. Entonces, estas vacunas no están sujetas al mercado como todos los demás medicamentos. Eso es simplemente que no se ha puesto a leer. Entonces, una cuestión importante es la cuestión de los datos. Más que el costo, nos importa la eficacia y la seguridad. ¿De qué sirve una vacuna barata si realmente no tiene buena eficacia? Entonces, estos datos de eficacia son los que nos urge tener. COFEPRIS tiene que transparentar los documentos que recibió. Esto desgraciadamente en México y en América Latina no se hace. En el primer mundo es costumbre. La FDA cada vez que evalúa un medicamento o una vacuna o un dispositivo médico, publica en su sitio cuál es la información que llevó a esta aprobación. En Europa también se tiene así, en Japón también. Entonces, ¿por qué en México no nos dicen eso? ¿Cómo lo hizo la COFEPRIS? ¿Cuántos pacientes participaron? ¿Qué tipo de paciente? ¿A cuáles les va a ir bien? ¿A cuáles podríamos tener cierto riesgo y es mejor tener precauciones? Esa información puramente técnica la tenemos que tener. No está asequible porque los rusos no lo han publicado. Entonces, esta es la parte que sí nos preocupa. Si tuviéramos acceso a información que nos dice la vacuna Sputnik tiene una buena seguridad y tiene una buena eficacia, encantados de la vida. Está en Argentina, pero yo he revisado muy atentamente los documentos de la ANMAT, que es el equivalente de COFEPRIS en Argentina, y la aprobación es nada más un documento burocrático que nos dice de acuerdo al artículo fulanito de tal de la ley de salud de la Argentina, etcétera, se aprueba y viene la firma del funcionario correspondiente. No están los datos técnicos como hemos podido tener para Pfizer, para Moderna y para Astra, a partir de los datos de la FDA, de Europa, de Canadá y de otros países. Eso nos hace falta. Entonces, esto, Pepe, crea una gran desconfianza. De por sí mucha gente le tiene miedo a las vacunas. Claro. Entonces, ¿cómo se quita el miedo? Con información seria que dice, mira, llevamos 1 millón de personas vacunadas y van bien, y con 3 tuvimos problemas que afortunadamente logramos sacar adelante. Ahí uno ya toma una decisión, permito que me vacunen o no. Y sobre todo la decisión para la compra de las vacunas, desde el punto de vista científico, tiene que estar
avalada por datos técnicos de eficacia, es decir, a cuánta gente le fue bien y realmente tiene inmunidad, y de seguridad, a cuánta gente le fue mal, tuvo algún problema, qué problema fue y cómo evolucionó. Datos puramente técnicos médicos. Esto no los tenemos y esto de veras sí es preocupante. Ni en Argentina, ni en Rusia, ni en otros países donde ya está asequible esta vacuna, se han publicado y uno se pregunta por qué. Esto yo creo que sí deben de estar los datos, pero esta falta de transparencia sí es realmente algo que pues produce prurito. No nos gusta que no nos digan exactamente qué es lo que nos van a inyectar. Correcto, queda clarísimo, Gilberto, doctor, te queda clarísimo. Una última pregunta, te pido una respuesta muy, muy breve porque el tiempo apremia. ¿Cuánto tardaremos los mexicanos en quedar inmunizados al ritmo que vamos? Al ritmo que vamos no vamos a tardar varios años. Sin embargo, sí es muy factible que se acelere la vacunación. O sea, esta estrategia de tener varios proveedores es excelente y conforme vayamos aprendiendo a administrar la vacuna, nos vamos a ir cada vez más rápido de manera exponencial. Yo sí creo que en el año 2021 podemos resolver el problema de la pandemia, por lo menos en base a vacunación y reducir radicalmente el contagio, si las cosas van como lo planeado. El plan es bueno, pero sí necesitamos información y necesitamos que todos pongamos de nuestra parte. No le podemos dejar todo esto al gobierno, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, así como tú en este momento estás realmente procurando que se dé la información, pues válida, la información técnica y avalada por las agencias internacionales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.